A lo largo de la historia, ha habido muchas civilizaciones en las cuales han pasado muchos eventos históricos muy importantes que han llegado a influir e impactar mucho al mundo moderno, siendo estos como por ejemplo Grecia, donde se dio el nacimiento a la democracia, Roma, siendo el que plasmó las bases de un sistema jurídico que se repartió en Europa y posteriormente a algunas partes del mundo, China, que desarrolló algunos inventos tales como la pólvora, la brújula, entre otras. Así sucesivamente, ocurrieron otros eventos que cambiaron al mundo entero. Por si fuera poco, también podríamos mencionar a las cruzadas, siendo estas expediciones militares cristianas europeas organizadas con el objetivo de recuperar la Tierra Santa de manos de los musulmanes, la aparición de los imperios bizantino, carolingio, entre otros. No obstante, a pesar de todos estos hechos históricos muy importantes, existieron eventos que devastaron por completo a la humanidad, y dieron a entender que la igualdad, la libertad y la paz, no existían para nada en lo absoluto, por lo que estos dos hechos importantes, no fueron otra cosa que la Primera y Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico iniciado en el año 1914, tras un sentido nacionalista que se tenía en aquel entonces, así como también dado por diversos factores militares, políticos y económicos. Sin embargo, el suceso el cual fue la gota que derramó el vaso, fue la muerte del archiduque Francisco Fernando, quien era heredero de la corona de Austria, por lo que tras su asesinato junto con su esposa Sofía Chotek el 28 de junio de 1914, y tras la captura de su asesino Gavrilo Princip, comenzó esta brutal carnicería en Europa, en donde lograron existir dos bandos. Por un lado, estaba la Triple Entente, conformado por Inglaterra, Rusia y Francia, mientras que por el otro lado, se encontraba la Triple Alianza, conformado por Alemania, Italia y Austria-Hungría. Sin embargo, tras una crisis que pasaba Rusia en aquel entonces por la dinastía zarista, este se tuvo que salir de la guerra tras las inspiraciones ideológicas del filósofo Karl Marx, permitiendo que se llevara a cabo la Revolución Rusa, teniendo al mando a Vladimir Lenin en el poder en el año 1917. No obstante, esto no significó que la Triple Entente tenía ya la guerra perdida, ya que uno de los países más poderosos del mundo, entró a la guerra tras el hundimiento del Lusitania, siendo este Estados Unidos. Por ello, con su apoyo incondicional, aportando en armamento y alimentos para los soldados, poco a poco la Triple Alianza iba perdiendo la guerra, hasta que un día, el 11 de noviembre de 1918, se pone fin a dicho conflicto, en donde Alemania tuvo que pagar una fuerte suma de dinero a los países vencedores. Al final, la paz perduró por unos años en los países ganadores, en donde ocurrieron otros acontecimientos importantes, como el nacimiento de la Sociedad de Naciones, desarrollo tecnológico, económico y otros sucesos que prácticamente empezaron a modernizar a estos países que posteriormente se volverían potencias mundiales. Sin embargo, no contaban que un hombre, una persona, un soldado, oculto tras las sombras por un tiempo tras la Primera Guerra Mundial, decepcionado y resentido por la derrota de su amado país, emergió para volverse un político y posteriormente un dictador, el cual lleva por nombre, Adolf Hitler. Fue uno de los dictadores más malignos y despiadados que han existido, provocando la muerte de millones de personas, empezando con el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial con su primer ataque el 1 de septiembre del año 1939 a Polonia, por lo que a los antiguos aliados, no les gustaba en lo absoluto el rumbo que tomó Alemania, lo que llevó a iniciar la guerra con los anteriores países ya mencionados, en donde Francia e Inglaterra, se habían unido nuevamente para acabar con la amenaza. Por lo tanto, y conforme pasaban los años, algunos países volvieron a unirse para terminar con el Imperio Alemán, estando la Unión Soviética por haber roto uno de los tratados que anteriormente este hizo con el mismo país, y Estados Unidos por el ataque a Pearl Harbor ocurrido el 7 de diciembre de 1941 por parte de los japoneses. Mientras tanto, Italia por su parte, al ver que Alemania estaba dominando casi toda Europa por completo, decidió unirse a Hitler, ya que este quería estar en el bando de los ganadores. No obstante, con la llegada de Estados Unidos a la guerra, el dictador alemán sin darse cuenta, ya tenía sus días contados, ya que las potencias aliadas, idealizaron un plan para poner de una vez por todas fin a la guerra, un plan que reduciría a Alemania por completo a lo que una vez fue, por lo que se llevó a cabo a lo que se conoció como la Operación Overlord, aunque, es más conocido hoy en día, como la Batalla de Normandía, en el año 1944,
logrando hacer retroceder por completo al enemigo. Mientras tanto, los aliados, al tener la ventaja por un lado, la Unión Soviética, atacaría por el otro, haciendo que el enemigo retroceda por completo, logrando así que Alemania se vea rodeada y destruida totalmente. Por tal hecho, y al no tener una escapatoria ni victoria fija asegurada, como último acto humano, el dictador Adolf Hitler toma la brutal decisión de quitarse la vida, el 30 de abril de 1945. Lastimosamente, nunca pudieron encontrar su cuerpo. Sin embargo, a pesar de ya haber terminado con la principal amenaza en la guerra, aún faltaba Japón, el cual no aceptaba así de fácil la derrota. Por ello, tuvieron que ser necesarias 2 bombas atómicas dadas en Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, logrando con esto poner fin a la Segunda Guerra Mundial el 2 de septiembre de ese mismo año, llegando a la paz nuevamente, creándose así la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945, teniendo como misión principal mantener la paz y la seguridad de todos los países del mundo. Por si esto fuera poco, también se dio otro hecho histórico muy importante, siendo esta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, el cual recogía los derechos de las personas, estipulando que se respetaría la libertad y la igualdad de estas mismas en todos los lugares del mundo. De esta manera, hemos podido dar un recorrido a estos 2 acontecimientos muy importantes en toda la historia, ya que prácticamente demostraron que los derechos de las personas no existían para nada en lo absoluto. No obstante, el fin de la Segunda Guerra Mundial no significaba un mundo de paz para todos, ya que poco a poco se estaba acercando consigo un nuevo conflicto, el cual se dio por ideologías entre las 2 grandes potencias mundiales, siendo Estados Unidos apoyando el capitalismo y la Unión Soviética apoyando el comunismo, por lo que el mundo se vio repartido en 2 bloques, unos a favor y otros en contra del otro. A este conflicto se le llamó la Guerra Fría, debido a que no ocurrió un conflicto directo entre estos países, sino más bien, fue un conflicto entre otros países que apoyaban estas ideologías. Por ello, países como Corea o Vietnam, se vieron muy afectados por estas ideas, a tal punto de separarse por un lado en el norte y otra en el sur, ya que tenían muy marcadas esas doctrinas. Al final, a pesar de que la Unión Soviética tenía algunos aliados poderosos, esta misma empezó a separarse, hasta que un día llegó lo que todos se esperaban. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviética había caído por completo, por lo que tras su desintegración, Estados Unidos fue concebido como el país más poderoso del mundo, quedando este como el vencedor. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética, algunos países aún con la doctrina comunista, siguen con esos ideales hasta el día de hoy. No obstante, a pesar de todos estos errores que se cometieron, a pesar de que existieron diversos tratados y buenas relaciones amicales con el resto de países, llegó lo que todos en el mundo más temían, siendo esto, el desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial. Este nuevo conflicto, aparte de tener buena participación el continente europeo y asiático, se vio envuelto el continente americano, el cual, tras un tratado, acordado por todos los países vecinos, se estipulaba una alianza entre todos, por lo que existiría agresión y defensa a cualquier país exterior que intente metérsele. Sin embargo, a pesar de que los países americanos tenían una buena intención entre todos, a una persona, con un grado alto de militar, intelectual, culto, perseverante y despiadado, no le gustaba en lo absoluto esta decisión, ya que vio la oportunidad de que las grandes potencias mundiales están distraídas luchando entre ellas, para así poder recuperar los territorios que una vez le pertenecieron y fueron robados a su país, por lo que para eso, tuvo que hacer un gran plan para esa labor. Él sabía de sobra que esto implicaría tener que romper antiguas relaciones y en especial este nuevo acuerdo recién firmado para poder lograr su cometido, pero la verdad, no le importaba en lo absoluto ello. Por consiguiente, aunque suene difícil de creer, al final este hombre lo consiguió, obteniendo un gran poder consigo de algunos lugares sagrados que le pertenecían a unas antiguas culturas y civilizaciones que se formaron en su momento, pero al costo de generar enemistades nuevamente entre los países americanos, odio y resentimiento, a tal punto de que todos tuvieron que luchar por los mismos ideales que este sujeto, llegando a formar inclusive alianzas con él. Pero a este soldado, en función a lo que él creía lo correcto, nunca supo que una de estas decisiones que tomó en la guerra, llegarían a ponerle fin a su gobierno, por lo que a través de todo esto, contaremos una historia de una nueva guerra,
una historia de personas que sobrevivieron a ella y sobre todo, una historia de este nuevo mundo masacrado.